La puerta de embarque estaba abarrotada. Ese caos organizado que solo los aeropuertos saben producir. Familias cargando niños y maletas, viajeros solitarios pegados a sus teléfonos y la voz metálica de los anuncios recordando a todos dónde deberían haber estado 5 minutos antes. Apreté el pase de abordar con más fuerza de la necesaria, los dedos sudorosos a pesar del aire frío que salía de los conductos. A mi lado, mi primo Jason se recostaba en la barandilla metálica como si le perteneciera, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono con una sonrisa burlona permanente. Era solo 2 años mayor que yo, pero siempre se había comportado como si llevara décadas de superioridad encima. «Relájate», dijo sin mirarme. «Es solo un vuelo. Pareces a punto de presentar un examen final». Le lancé una mirada fulminante, aunque dudaba que lo notara. Mi miedo a volar no era secreto en la familia, y Jason tenía un talento especial para convertir los secretos en espectáculos. Se alimentaba de mi incomodidad, del mismo modo que otros necesitan sol. Cuando llamaron a nuestro grupo, Jason avanzó primero con paso confiado, mostrando su pase como si fuera un billete VIP. Lo seguí con el corazón golpeando fuerte, sintiendo cómo el pasillo gris del Jet Bridge nos tragaba hacia la panza metálica del avión. El aire allí era más pesado, con olor a combustible y a metal reciclado. Encontramos nuestros asientos en el medio de la cabina económica. Jason se adueñó del pasillo de inmediato, estirando las piernas como un rey en su trono. «¿Ventana o medio?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. «Medio», murmuré, deslizándome con resignación. Él rió por lo bajo. «Eres tan predecible». El murmullo de la cabina nos envolvía. Pasajeros luchando con el equipaje, sobrecargos indicando con paciencia forzada. Una auxiliar de vuelo, alta, rubia, con un moño perfecto y uniforme azul marino, ayudaba a un anciano unas filas más adelante. Su placa decía Emily. Su sonrisa era cálida, aunque sus ojos mostraban el cansancio de quien ya ha visto demasiados despegues en un mismo día. Mientras la cabina se llenaba, Jason hablaba cada vez más alto sobre lo seguros que eran los aviones, sobre cómo la turbulencia era el masajeador natural de la naturaleza. Algunos pasajeros lo miraban divertidos, otros molestos. Yo me encogía en mi asiento. Cuando el avión se apartó de la puerta y comenzó el rodaje, Jason se inclinó hacia mí. «Si esto se sacude, imagina que estás en una montaña rusa. Grita si quieres, yo lo grabaré». «No lo hagas», le advertí con la mandíbula apretada. «Oh, claro que lo haré». Los motores rugieron y nos empujaron hacia atrás en los asientos mientras despegábamos. El estómago me dio un vuelco, las manos apretando los apoyabrazos hasta doler. Jason se recostó tranquilo, todavía con el teléfono encendido, aunque estaba prohibido. Me guiñó un ojo. «Todavía vivos». Quise golpearlo. El vuelo se estabilizó tras el ascenso. Sirvieron bebida. Jason pidió un refresco y chocó su vaso de plástico contra el mío como si celebráramos por la supervivencia. Lo ignoré, enfocada en el mapa de vuelo que brillaba débil en la pantalla. Entonces llegó la primera sacudida. Un estremecimiento leve, pero inconfundible. Todo mi cuerpo se tensó, la respiración atrapada en la garganta. Jason lo notó y sonrió. «Aquí vamos. Showtime». La turbulencia se intensificó, sacudiendo los compartimentos, haciendo temblar las bandejas. La voz del capitán sonó por el altavoz, calmada y ensayada. «Damas y caballeros, hemos entrado en una zona de aire inestable. Mantengan los cinturones abrochados y permanezcan sentados». El pulso me saltó al doble. Apreté el cinturón hasta sentirlo clavarse. El avión volvió a sacudirse, arrancando exclamaciones y un llanto infantil desde atrás. El pecho me pesaba, los pulmones apenas alcanzaban. Jason se inclinó, hablando lo bastante alto para que escucharan alrededor. «Oh, Dios, pareces a punto de desmayarte. ¿Quieres que pida oxígeno?». Una pareja al otro lado soltó risas nerviosas. Me ardieron las mejillas. Jason rió más fuerte, golpeando su rodilla justo cuando el avión dio otro salto. «Esto es oro puro. Eres como un detector humano de turbulencia». Quise desaparecer en el asiento. Emily apareció, firme pese a las sacudidas. Se inclinó hacia mí, voz suave, profesional. «¿Está bien?». No alcancé a responder. Jason se adelantó. «Está bien. Solo piensa que el avión caerá al menor movimiento».
Debería verla. Es un espectáculo. Algunas carcajadas discretas estallaron. La vergüenza me quemó. Emily frunció el ceño. Se volvió hacia él con firmeza. Señor, basta. Jason parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Solo bromeo. Burlarse del miedo de alguien no es una broma, dijo con dureza. Si no puede mostrar respeto, lo reportaré. El avión volvió a sacudirse. Jason rió nervioso. Relájese. Es solo turbulencia. Los ojos de Emily no se movieron. Jason apartó la vista, incómodo. Me quedé inmóvil, atrapada entre la humillación y un alivio inesperado. Alguien por fin había puesto un límite, pero aún no sabía que la verdadera llamada de atención estaba a punto de llegar, y esta vez vendría desde la mismísima cabina del piloto. La turbulencia no pidió permiso para intensificarse, simplemente lo hizo. El avión dio un brinco como si hubiera encontrado un bache en el cielo, y un murmullo de miedo recorrió la cabina. Los vasos tintinearon, los compartimentos vibraron, y detrás de nosotros, alguien dejó escapar un grito ahogado. Mis manos se aferraron con más fuerza a los apoyabrazos, el metal frío pegándose a mi piel sudorosa. Jason aprovechó la sacudida como escenario. ¿Empiezo a contar regresivamente? 10, 9, señor, intervino Emily desde el pasillo, con voz firme pero calmada. Abroche bien el cinturón y mantenga la calma. Él sonrió, insolente, pero obedeció. Sí, señora, no quisiera arruinar el ecosistema del avión. Otra sacudida más fuerte me arrancó el aire de los pulmones. Recordé el consejo de mi terapeuta de años atrás. Dale un compás a tu miedo. Respira como si siguieras un metrónomo. Inhalé en 4 tiempos. Retuve. Exhalé en 6. Jason no perdió la oportunidad de comentar. Mírate, estás tan pálida como el ala. ¿Quieres que pida al piloto que estacione? Un par de risas nerviosas estallaron en los asientos cercanos. Sentí la vergüenza subir como fuego hasta mis mejillas. Jason rió aún más fuerte, encantado de tener público. Emily volvió a acercarse, inclinándose con destreza a pesar del vaivén. Me ofreció un vaso de agua. Beba despacio, aconsejó. Inhale contando, exhale más largo. La seguí con dificultad. Jason golpeó sus rodillas como tambor, disfrutando. Y ahora, señoras y señores, la función continúa. Dije que basta. Emily alzó un poco más la voz, lo justo para ser escuchada por las filas cercanas. El capitán encendió la señal de cinturones. Se espera silencio y respeto. Jason levantó las manos con fingida inocencia, pero giró de nuevo hacia mí para susurrar. Esto es normal, ¿sabes? Si ayuda, imagina que es un barco. Aunque, claro, también te mareas en los barcos. Me mordí la lengua. Las palabras de Emily flotaban en mi cabeza. Basta. Quizá había llegado el momento de aplicarlas yo también. El avión se desplomó unos metros con brusquedad. Los pasajeros gritaron al unísono. El motor rugió más fuerte para recuperar estabilidad. Un bebé comenzó a llorar. Jason, lejos de callarse, lanzó una carcajada aguda. Entonces sonó el timbre del intercomunicador. Damas y caballeros, la voz del capitán llenó la cabina, calmada, serena, con esa autoridad que no necesita gritar. Estamos en contacto con control aéreo y ajustando altitud para encontrar aire más estable. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados. Los pasajeros exhalaron con alivio. El tono del capitán era un refugio en medio del caos, pero no había terminado. Y un recordatorio, añadió, su voz aún tranquila pero más firme. La cortesía es vital cuando compartimos el aire. Para el pasajero en el asiento 21C, deje de burlarse de su compañera. No ayuda. El silencio cayó sobre la cabina. Cabezas giraron hacia Jason, cuya boca se abrió como si hubiera tragado una piedra. El color subió a sus mejillas hasta teñirlas de rojo. No puede estar hablando de mí, balbuceó intentando reír. Un adolescente al otro lado del pasillo murmuró. Eres 21C, amigo. Emily se enderezó, seria. El mensaje fue claro, fue para usted. La turbulencia comenzó a suavizarse, pero la tensión se mantenía. Jason se hundió en su asiento, mirando el altavoz en el techo como si lo hubiera traicionado. Por primera vez en mucho tiempo, parecía pequeño. Sentí que mis hombros se relajaban un poco. Mis ojos se humedecieron, no de miedo, sino de algo que casi nunca había sentido frente a Jason. Alivio. Alguien había puesto un límite en voz alta, y toda la cabina lo había escuchado.
Emily me sirvió más agua. ¿Mejor? Asentí. Sí, gracias. Ella sonrió con suavidad. Lo está haciendo muy bien. Los minutos siguientes se vivieron en calma. El avión atravesó una zona más estable y el cinturón seguía encendido, pero ya no parecía una prisión, sino una protección. Jason permaneció callado, mirando hacia adelante, atrapado en un silencio que no sabía manejar. Cuando el carrito regresó con galletas y agua, Jason levantó la vista. «Señorita», dijo en voz baja, «yo no quise causar problemas». Emily lo observó sin dureza, pero con claridad. Ser amable nunca es un problema. Burlarse sí lo es. Jason bajó la mirada. Me giré hacia la ventanilla. El océano brillaba bajo el sol como escamas. El avión avanzaba firme, y por primera vez en años me descubrí respirando sin pedir permiso. El resto del vuelo adquirió la calma extraña de una biblioteca después de una tormenta. Las voces regresaron, pero en un tono más bajo, como si todos temieran despertar al aire mismo. Una mujer frente a nosotros retomó su crucigrama. El bebé que lloraba se durmió con la boca abierta, respirando con ese sonido pequeño que alivia. El cinturón seguía encendido, recordándonos que aún no había pasado todo, pero los sacudones ahora parecían leves recordatorios de lo que podía haber sido peor. Jason se mantuvo rígido, la vista fija al frente, con los ojos desviándose cada tanto hacia el altavoz del techo, como si temiera que volviera a decir su nombre. No estaba acostumbrado a que lo frenaran, y menos en público. Siempre había creído que las bromas eran su terreno seguro, que le daban poder. Ahora la autoridad lo había dejado expuesto en la arena, sin máscara. Yo, en cambio, sentí algo diferente. No era triunfo ni venganza, era alivio. Por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo reconocía que el peligro no venía de las alturas ni de los motores, sino de alguien que disfrutaba con mi miedo. Y ahora, ese poder había sido desarmado. Emily pasó de nuevo por el pasillo. Nuestros ojos se cruzaron y traté de sonreír con un agradecimiento tan grande como lo que había hecho por mí. Pero la gratitud pocas veces cabe en un gesto. Ella inclinó la cabeza como si dijera, «Tú hiciste la parte difícil, resististe». Apreté y solté los puños, probando que mis manos ya no estaban rígidas. Mover los dedos se sentía como recuperar territorio perdido. El aire entraba en mis pulmones más profundo, y en mi pecho no había solo un corazón latiendo con miedo, sino espacio para volver a sentir calma. El capitán habló de nuevo, esta vez con tono ligero, casi familiar. De aquí en adelante tendremos solo pequeñas sacudidas. Gracias por mantenerse sentados y, sobre todo, por ser amables entre ustedes. Las últimas palabras se deslizaron sobre la cabina como aceite sobre agua, acomodando el ambiente. Jason tragó saliva y habló en voz baja, como si el asiento mismo lo escuchara. «Escuchaste mal al capitán. No dijo mi nombre». Lo miré de reojo. No necesitaba decirlo. Todos lo entendieron. Él se removió incómodo. «Siempre exageras. Lo tomas todo personal». «Porque lo era, Jason. No se burlaste de la turbulencia. Te burlaste de mí». Su mandíbula se tensó. «Es lo que siempre hacemos». «No. Es lo que siempre hiciste tú». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una grieta que nunca antes me había atrevido a abrir. Él bajó la vista hacia sus manos, girando una y otra vez el vaso vacío. Parecía que la idea de que la costumbre era en realidad una elección lo había golpeado con la misma fuerza que una corriente de aire. El carrito pasó de nuevo con botellas de agua. Emily le ofreció una con gesto neutro. Jason la tomó y tras un silencio que parecía arrastrar años, murmuró, «No quise ser cruel». «Pero lo fuiste», respondió ella sin dureza, solo con verdad, y lo sabe. Él asintió, pequeño. Miré por la ventanilla. El océano abajo reflejaba destellos plateados. El avión era apenas un pez de lata trazando una línea hacia la costa. Pensé en la pista esperándonos, en el momento en que las ruedas tocarían tierra, y todo tendría que redefinirse. El descenso comenzó más temprano de lo esperado. El capitán anunció con voz clara, «Tripulación, preparen la cabina para aterrizar». Los asientos se enderezaron, las mesas se aseguraron, los cinturones se tensaron. El mapa en la pantalla mostraba Francia debajo de nosotros, campos verdes, carreteras plateadas y más adelante el Sena dibujando curvas como un hilo de luz.
Jason me sorprendió con un gesto inesperado. Abrió un paquete de chicle y me ofreció uno, para los oídos. Cuando baje la presión, lo tomé. Gracias. Se quedó mirándome un segundo y luego dijo en voz baja: perdón. Las palabras eran pequeñas, pero verdaderas. No vinieron adornadas con bromas ni excusas, solo eso. Está bien, respondí, y lo sentí de verdad. El avión descendió con suavidad. Cuando las ruedas tocaron la pista, hubo un aplauso breve y sincero. Jason no bromeó. Yo no temblé. Atravesamos la pista y rodamos hacia la puerta. Entre nosotros quedaba un silencio nuevo, menos hostil, más humano. Cuando nos levantamos para salir, Emily estaba en la parte delantera de la cabina con esa sonrisa profesional que guardaba también un toque de humanidad. Jason la miró antes de bajar. Gracias, dijo, torpe pero sincero, ya sabe. Ella asintió. Buen viaje. Luego me miró a mí. Y buena respiración. Sonreímos los tres, como si hubiéramos sobrevivido a algo más grande que un vuelo. El túnel gris del Jet Bridge nos tragó de nuevo, pero esta vez no me sentí presa, sino más ligera. París olía a lluvia reciente y a café prometido. El anuncio de «Comenzamos el descenso» había convertido la cabina en un hormiguero, persianas subiendo, mesas plegándose, cinturones tensándose con ese clic que suena a ritual. Miré por la ventanilla y la tierra apareció a retazo. Campos divididos con regla, carreteras finas como hilos, pueblos dispuestos en círculos. A lo lejos, una franja plateada, el Sena, curvaba la ciudad como una firma. Jason estaba más callado que nunca. No jugaba con el teléfono, no buscaba tema, solo respiraba. Tenía las manos entrelazadas y miraba de reojo el altavoz del techo como si pudiera invocarlo o conjurarlo. Yo sentí algo que no esperaba, una compasión discreta. No borraba lo que había hecho, pero reconocía lo que le costaba estar callado. Emily pasó por última vez revisando filas, mirada amable y profesional a la vez. Se inclinó un segundo hacia mí. «Todo va bien», susurró. «En unos minutos estaremos en tierra». Asentí. «Gracias por…» busqué la palabra. «Por el tono». Ella sonrió con un gesto pequeño. El tono también es seguridad. El avión se sacudió una vez más, leve, como si el cielo quisiera despedirse con un codazo. Luego vino la sensación elástica de la aproximación. Edificios creciendo, arbolitos convirtiéndose en árboles, coches en movimiento ordenado. La pista apareció amplia, gris, con luces que titilaban como constelaciones domésticas. Las ruedas besaron el asfalto con un golpe limpio. Los motores rugieron en reversa. Los frenos mordieron. Alguien aplaudió 2 filas adelante. Otros respondieron. Yo respiré hondo sin que la respiración tropezara con nada. El ding del cinturón marcó la liberación. La gente se puso de pie con la prisa antigua de quienes creen que llegarán antes por colocarse en el pasillo. Los compartimentos golpearon, mochilas rozaron hombros. Una avalancha de perdones en varios idiomas llenó el pasillo. Jason no se movió de inmediato. Me miró como si pidiera permiso para hablar en un idioma nuevo. «¿Estás bien?», dijo por fin. «Sí», respondí. «Y tú también puedes estarlo». Parpadeó, como si aquella posibilidad no se le hubiera ocurrido. Al avanzar hacia la salida, nos topamos con Emily en la puerta. Jason hizo un esfuerzo visible por sostener la mirada. «Gracias», dijo, «por recordarme lo obvio». «A veces lo obvio necesita micrófono», contestó ella con una media sonrisa. «Buen día». A mí me dedicó un gesto mínimo con la cabeza, ese que se reserva para las victorias silenciosas. El Jet Bridge nos tragó con su aliento metálico y frío. Del otro lado, el aeropuerto brillaba con esa luz clara que los ventanales regalan a la mañana. Señales azules, anuncios en francés, ruedas de maletas ritmando el suelo. Me di cuenta de que mi postura había cambiado. Hombros sueltos, estómago desanudado. Caminábamos bajo el mismo techo, pero ya no dentro del mismo relato. En el control de pasaportes, la fila avanzaba a saltos. Un agente me preguntó por la duración de la estancia. Respondí con voz estable. Jason pasó por otro puesto. Alcancé a verlo asentir con seriedad inusual. Nadie hablaba del avión. Era como si el aeropuerto velara por el pudor de las historias recién contadas. Llegamos a la cinta de equipajes. La banda arrancó con su quejido de siempre y el primer equipaje cayó como un pez cansado.
La gente se acercó con esa mezcla de resignación y esperanza que solo despiertan las maletas. Jason se colocó a mi lado sin invadir, las manos a la vista, señal de tregua. Nunca pensé que un altavoz pudiera... Buscó la palabra. Reposicionarme. No fue el altavoz, dije. Fue el límite. Él tragó saliva. Límite. Nunca supe usarlo. Se aprenden, dije. Como respirar con metrónomo. Mi maleta apareció con la etiqueta balanceándose. Jason la bajó sin teatralidad y la dejó firme, asa hacia mí. Gracias, dije. De nada, respondió. Y esa nada no tenía veneno. Cruzamos hacia el hall de llegadas. De un lado, abrazos con ruido. Del otro, choferes con carteles sosteniendo apellidos como promesas. Una niña corrió hacia su abuela y el sonido del choque de ese abrazo me colocó el corazón en un lugar más amable. Jason señaló una cafetería con mesas redondas. ¿Café? Asentí. Café. El bar olía a espresso y mantequilla. Pedimos 2 cafés y un par de croissants que se desmigajaban como si fueran nieve tibia. Nos sentamos junto a un vidrio grande, desde donde se veía el tránsito de maletas y reencuentro. Durante un rato, solo masticamos y bebimos, porque el cuerpo también necesita su parte en las reconciliaciones. Jason habló sin preámbulo. No era una broma, era crueldad con disfraz de broma. No me apuré a absolverlo. Tampoco lo rematé. Esperé. Quiero hacerlo distinto, añadió. No sé si sabré a la primera. A veces hacerlo distinto es empezar por callar, dije con una sonrisa leve, y por preguntar qué necesita el otro. ¿Y tú qué necesitas?, preguntó sorprendiéndose de su propia pregunta. Que no conviertas mi miedo en espectáculo, que si ves que me agarro al asiento, me recuerdes respirar, no que me grabes. Puedo hacerlo, dijo. Lo haré. Fuera del café, un anuncio pidió atención, y un grupo entero giró la cabeza como si obedecieran un reflejo. Pensé en la cabina, en el 21C flotando con la autoridad del que cuida. No era escarnio, era una línea trazada con pulso firme. El tono, había dicho Emily, también era seguridad. Jason pagó. Cuando salimos al pasillo, la luz había cambiado de un blanco frío a un dorado tímido. El aeropuerto era el mismo, pero distinto, como nosotros. Te llevo la maleta hasta el taxi, propuso. No hace falta, dije. Déjame intentarlo, insistió. Aprender a ayudar también empieza con practicar. Acepté. Caminamos hacia la fila de taxi, ruedas alineadas como notas en un pentagrama. Un empleado con chaleco amarillo organizaba el caos con gestos suaves. Jason miró la pantalla de su teléfono, titubeó y me lo mostró. Un mensaje casi escrito en el chat familiar. Voy a decir que me pasé, que me llamaron la atención y que me lo merecía. Di también que estás trabajando en hacerlo mejor, sugerí. Escribió, borró, reescribió, mandó. Me miró con esa cara rara de quien acaba de hacer algo nuevo. Ya está, nos tocó taxi. Cargó mi maleta al maletero como si fuera un oficio recién descubierto. Antes de cerrar la puerta, respiró hondo. Gracias por no reírte de mí cuando me cayó el 21C. No era un chiste, dije, era una oportunidad. La tomo, respondió. El taxi se integró al río de coche. Yo apoyé la frente en el vidrio y dejé que París me pasara por los ojos. Árboles bien peinados, fachadas que creen en la simetría, esquinas con pan caliente a cualquier hora. El teléfono vibró. Un número desconocido. Íbamos en tu fila. Lo hiciste bien. Gracias por recordarnos que la amabilidad también es parte del vuelo. Respiré como me había enseñado el metrónomo invisible. 4, 4, 6. Sentí que la ciudad respondía con su propio pulso. Miré la foto borrosa que tomé del ala sobre las nubes y por primera vez no vi amenaza, sino evidencia. Aguanté. No sola, con Emily, con un capitán que eligió el tono correcto, con una cabina entera que aceptó que la gentileza no estorba, y con un primo aprendiendo a hacer otra cosa que la risa fácil. El taxi dobló y el Sena apareció, brillante como si la mañana le escribiera encima. Guardé el teléfono, recosté la cabeza y pensé que el aterrizaje no había sido solo del avión, también el nuestro, el de una historia familiar que, al fin, tocaba tierra en una pista nueva. La habitación del hotel me recibió con ese silencio acolchado que solo conocen los espacios de tránsito. Una calma que no es del todo tuya, pero que te presta abrigo. Dejé la maleta junto al armario y abrí la ventana,
lo justo para que entrara el rumor de la ciudad. Una sirena lejana, el siseo de un autobús, pasos apresurados, cucharas chocando con porcelana. París sonaba a promesa. Me senté en la orilla de la cama y dejé que la memoria pusiera el día en orden. La sonrisa sobradora en la puerta de embarque, la primera sacudida, la risa de Jason clavándose como alfileres, el ding del intercomunicador, el 21C cayendo como una campanada que no se discute. Durante años había deseado que alguien dijera basta por mí. Nunca imaginé que vendría de una cabina cerrada con llave. El teléfono vibró. Un número desconocido. Íbamos 2 filas detrás de ustedes. Solo queríamos decir, lo hizo muy bien, y su primo lo necesitaba. Sonreí con un nudo en la garganta, no de vergüenza esta vez, sino de alivio. Otro mensaje entró casi de inmediato. Soy la madre del bebé que lloraba. Gracias por respirar. Me ayudó a respirar a mí también. Me reí en voz baja, con esa risa que es también exhalación. Abrí el portátil y escribí en el portal de la aerolínea. Por favor, feliciten al capitán y a la sobrecargo Emily del vuelo por su profesionalidad y empatía durante la turbulencia. Su calma cambió la cabina. Dudé un instante y añadí, gracias por señalar el acoso con amabilidad. También eso es seguridad. Envié. Fue como poner flores en una cabina que ya estaba lejos. Jason apareció en la pantalla del móvil con un mensaje breve. ¿Llamamos a la familia más tarde? Digo yo primero que me pasé y que me lo merecí. Respondí. Yo digo que estamos trabajando con reglas nuevas. Testó con un gif tonto de apretón de mano. Reí otra vez. No era redención, pero olía a comienzo. Decidí salir a caminar. La calle me recibió con ese gris amable que París sabe convertir en plata. Crucé hasta el río y me senté en un banco. Los barcos turísticos dibujaban caligrafía sobre el agua. Un viento limpio me despeinó la frente. A 2 asientos, una pareja discutía el mapa con cariño. Él señalaba monumentos. Ella insistía en una panadería. Ambos tenían razón. Un niño dejó caer un cochecito a mis pies. Se lo devolví y dijo, «Merci», con orgullo de sílaba. Mi corazón, aún tierno, aceptó el cumplido como vitamina. Mientras miraba el tráfico del puente, llegó una encuesta de la aerolínea. ¿Cómo fue su vuelo? Casi solté una carcajada. Abrí el enlace y marqué turbulencia, considerable, tripulación, excepcional. En comentarios escribí, a veces la seguridad es algo más que metal y matemáticas. Es cómo nos tratamos cuando el aire se pone difícil. De regreso al hotel, hice una videollamada breve con mis padres. Conté la versión corta. Turbulencia, miedo, risa, 21C, aterrizaje, café con Jason, disculpas. Mi madre apretó los labios con una mezcla de enojo y ternura. Ese chico siempre... Empecé a defenderlo y me detuve. No era mi trabajo justificarlo. Sí podía reconocer el esfuerzo. Está intentando cambiar, dije. Y yo estoy aprendiendo a pedir lo que necesito. Al anochecer, la ciudad encendió sus postales. Ventanas doradas, sombras largas en piedra. Estiré la manta sobre mis piernas, como quien se pone un voto de calma. Abrí el bloc de notas del hotel, papel grueso, generoso, y escribí: cuando el aire tiemble, respira. Cuando se rían de tu miedo, nombra el límite. Cuando alguien te defienda, recuérdalo y pásalo adelante. Coloqué el papel dentro del pasaporte. Un tratado chiquito para cruzar fronteras. Me asomé al balcón. Abajo, un hombre tocaba violín con una melancolía limpia que parecía barrer los restos del día. El teléfono vibró otra vez. Jason. Mañana, cena. Sin chistes. Regla 1. Si se habla de turbulencia, es sobre el clima. Respondí con un pulgar. Luego con otro, por si acaso. Pensé en Emily. En su frase, el tono también es seguridad. Imaginé su día entero lleno de pequeños gestos iguales. Servilletas, agua, miradas que calman. Y entendí que la autoridad no siempre grita. A veces sostiene. Cerré los ojos y supe que, si alguna vez me tocaba ver a otra persona temblar, yo quería estar del lado que sostiene. Dormí con la ventana entreabierta. Los ruidos de la calle se hicieron arrullo, platos, risas, motores que prometen volver. Cuando soñé, no caía, aterrizaba, ruedas besando pista, un aplauso que no pedía permiso, una voz recordándonos que la amabilidad también forma parte del plan de vuelo. A medianoche, desperté con una idea mansa.
Escribiría a Emily de nuevo, no para agradecer, ya lo había hecho, sino para comprometerme con su lección. Abrí notas y anoté. Practicar límites sin altavoces, practicar calmado sin cabina, practicar compasión sin aplauso. Volví a dormir con la certeza tibia de quien, por fin, se eligió en voz alta. La mañana llegó con olor a pan. Me vestí sin prisa, como si cada prenda fuera un acuerdo con el día. Teníamos reunión del trabajo, pero el temblor interno no dictaba la agenda. El miedo seguía allí. No se evapora, pero había perdido el privilegio de hablar con la voz de mi primo. Salí. París me dejó pasar, que es su manera de decir bienvenida. Y yo caminé sabiendo que el trayecto de un aeropuerto a un hotel puede contener, a veces, toda la cartografía de una vida que se rehace. Nos encontramos al día siguiente en una calle tranquila, con cafés que guardaban la mañana bajo toldos color crema. Jason llegó primero, manos en los bolsillos, mirando alrededor con la inquietud torpe de quien no sabe si ya es otro o todavía es el mismo. Le hice una seña. Se acercó con un hola breve. Reglas, dijo antes de sentarnos, casi sin respirar. No hago chistes a tu costa. No hago chistes del miedo de nadie. Si empiezo, dices 21C, y me callo. Parpadeé, sorprendida en una sonrisa. Trato hecho. El camarero dejó 2 aguas. Jason se quedó mirando las burbujas como si fueran brújulas diminutas. Estuve repasando las caras cuando el capitán dijo mi asiento. Yo creía que era gracioso. Era perezoso. ¿Perezoso? Sí, pereza con la empatía. Es más fácil ir al chiste que hacer el trabajo del consuelo. Encogió los hombros, incómodo. No me di cuenta de cuánto me apoyaba en eso. La frase encajó como un clic. El consuelo es trabajo, dije. Por eso vale. Asintió. Serio. Tú sabes que te quiero, ¿no? A nuestra manera de primos, medio descompuestos. Lo sé. Y quiero que ese cariño no me exija preparar el cuerpo para el impacto. Levantó el vaso. Por menos impactos, pedimos omelets y café. Hablamos sin pretender arreglar el mundo. Lo rozamos con los dedos, que es como suele arreglarse. Me preguntó cómo había aprendido a respirar con conteo. Le hablé de terapia y de cómo el cerebro puede entrenarse como músculo cansado de levantar el peso equivocado. Preguntó si el capitán tendría problemas por señalarlo. Dije, espero que no. No te humilló. Encendió la luz. Puedo vivir con la luz, respondió. Después de comer, caminamos sin mapa. Un perro pasó con la dignidad de un alcalde. Una niña saltó la soga como si el tiempo obedeciera. Jason compró un libro en francés en un buquiniste que no podrá leer, solo para ser la clase de persona que intenta. El cielo abrió un triángulo azul entre nubes. Las cosas pequeñas se alinearon, y pensé que quizá la adultez era eso. Dejar de reír cuando alguien tiembla y aprender a quedarse. En un puente, Jason apoyó los codos en la baranda. Podríamos enviar un agradecimiento oficial, ¿no? A la aerolínea, con nombres. Ya lo hice, dije. Y él sonrió como si esa certeza le acomodara el mundo. Su móvil vibró. Grupo familiar. Fotos, signos de exclamación. Logística de domingo. Escribió. Hubo turbulencia. Lo manejamos. Añadí un corazón. Nadie hizo chiste, nadie los necesitó. Regresé al hotel temprano. Preparé la maleta sin la urgencia de huir. Era solo equipaje, no armadura. En la mesa, el papel del día anterior me guiñó un acuerdo. Añadí una línea. No explicaré mi miedo a quien se burla. Lo explicaré a quien quiera cuidarlo. Lo doblé despacio y lo metí otra vez en el pasaporte. Anocheció. La ciudad puso luces en las esquinas como si plantara faros para navegantes cansados. Me acosté tarde, pensando en la voz del capitán que había usado su autoridad como escudo y no como espada. En Emily, que había convertido el servicio en una forma de firmeza. En mi primo, que había comenzado a practicar la quietud. Son 3 modelos distintos de fuerza. Me dije, quiero los 3. A la mañana siguiente, pedí taxi. El conductor cargó la maleta con un bonjour amable. ¿Aeropuerto?, preguntó. Asentí. El coche se deslizó por avenidas con árboles obedientes. Miré por la ventana. Un avión cortaba el cielo con una línea blanca que parecía coserlo. En alguna parte de esa ruta, pensé, habrá otra persona respirando en 446. Habrá quien recuerde decir basta. Habrá quien, en 21C o en 14A,
Decida callar a tiempo. Puse la mano sobre el pecho y conté una respiración. El taxi giró. El río parpadeó. La ciudad saludó con su elegancia sin esfuerzo. No soy intrépida, pensé, y no necesito serlo. Soy acompañada. Eso, hoy, alcanza. Cuando el aeropuerto se abrió ante nosotros con sus cristales y sus anuncios, sentí que, por una vez, llegar no era terminar, era continuar con otras reglas. Pagué, bajé, ajusté la correa de la maleta. Antes de entrar, escribí a Jason. Gracias por el café, por el chicle, por el lo siento. Respondió. Gracias por no reírte cuando me tocó a mí. Estoy practicando ser mejor. Sonreí. Practicar es un verbo que huele a futuro. Caminé hacia el control con paso parejo. La banda del escáner avanzó. El agente asintió. La vida siguió. El mundo no se detuvo por mi pequeña revolución a 10.000 metros, pero a mí me cambió la ruta. Y con eso bastaba. Si te gustó esta historia, no olvides seguir el canal para más relatos de conflicto, valentía y giros inesperados.